bendiga, mis hermanos, en esta noche. Amén, en el amén. nombre de Jesús, Dios lo bendiga, pastor. Qué alegría también poderlo Amén. ver en esta noche. Cada uno de mis Bueno, hermanitos gloria a que ya Dios. están juiciositos ahí Otra vez. conectados. Gracias a Dios por cada uno de los que se pudieron conectar y por este Amén. tiempo que es de gran bendición. El ¿Cierto miércoles que no fue posible porque no teníamos internet, pero ayer Eso ya sí. me di la clase y todo lo que presentaron, lo que se presentó mi prima, todo lo que nos dijo, todo ya lo tengo listo. Ujú. Ah, bueno, gracias Sí, a Dios ya se gracias. puso al día. Eso es lo importante, Ajá, que es un privilegio sí, sí. que pues quedan las grabaciones y podemos ahí ir y Ajá, repasar más, ¿cierto? Gracias a Dios. correcto, sí. Entonces Muy bien. vamos a estar compartiendo pantalla. ¿Se recuerdan el tema que estamos viendo? Ujú. ¿Cuál ¿Fe es? salvadora? Muy bien. La fe salvadora. Muy bien, muy bien. Vamos a estar mirando aquí nuestro tema que estamos ya próximos al que vamos terminando. ¿Sí? Gracias. Que se me cayó. Vamos aquí ya terminando, gracias a Dios. Ya estamos finalizando estos temas y es de gran bendición poderlos estar repasando. Entonces, vamos a mirar Amén. dónde quedamos. Entonces, recordemos que tenemos, ¿cierto? El concepto, que ya todo lo tenemos. Entonces, bueno, recordamos que la fe salvadora es el Evangelio de Dios, el Evangelio de salvación es por fe, ¿sí? Ya pasamos por acá porque no me avergüenzo el Evangelio. Dios envió a su Hijo para salvarnos de la condenación del infierno, ¿sí? La condenación. Entonces, recordemos que la fe, le ponemos acá el punto donde íbamos, así. Así vamos a devolvernos acá, empezamos otra vez acá. Dice que la fe, el Evangelio de salvación es por fe, ¿sí? Porque en esta fe es en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque puede quitarnos el corazón de piedra y puede darnos un nuevo corazón y poner su Santo Espíritu dentro de nosotros, poner su poder y el poder de Dios, que es el que hace los milagros. Por eso es por fe, y esta fe es por salvación, ¿sí? Por eso dice que esta fe se revela por fe y para fe, porque dice que el justo por la fe vivirá, ¿cierto? Entonces recordemos acá que dice que porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 10, 16, 17. Entonces recordemos que esta fe, que es la fe salvadora, es la fe que es la fe que necesitamos para salvación, ¿sí? Es esa fe que es para salvación, ¿sí? Esa fe necesitamos que me salva, ¿sí? Entonces necesitamos tener esa fe. Por eso es que vimos aquí el concepto, es este objetivo, que estar plenamente convencidos que solo por medio de la fe en Jesús
¿sí? Por medio de su nacimiento, su obra, su sacrificio y su muerte, Dios lo resucitó y por ello seremos salvos de la Su condenación. sufrimiento y su muerte. ¿Sí? Seremos salvos de la condenación del infierno, ¿sí? Ahora, también dice que Dios envió a su La Hijo, condenación del infierno. del infierno. Dice, Dios envió a su Hijo para salvarnos, para salvar al mundo de la condenación del infierno, ¿sí? Porque dice que tal manera envió a su Hijo, De esta manera amó Dios al mundo. de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, Condenar al sino mundo, para que el mundo no sea para que el salvo, mundo sea salvo salvo por él. Juan por él. 3, 16, Amén. 17, ¿sí? Entonces, 16, esta 17. fe, dice, entonces, esa fe que tenemos que Él no vino a juzgarnos, sino a salvarnos, ¿sí? También dice que el que no ha creído ya ha sido condenado, ¿sí? Ya ha sido condenado, porque una cosa es que una cosa es oír el evangelio y otra cosa es creer en el evangelio, ¿sí? En el evangelio, ¿quién es el evangelio? Jesús. ¿Cómo creer también? En su Jesús. palabra, ¿sí? Creer en su palabra y que dentro de su palabra está el evangelio, ¿sí? Entonces aquí vemos que la fe salvadora, en estos versículos también en Juan 14, 6, él dijo que aquí encontramos también que dice que él es camino, también La dice verdad que y es la el vida. camino, la verdad y Y la la vida. vida. ¿Sí? Entonces necesitamos nosotros caminar en ese camino que caminó Jesús, ¿sí? Dice que ese camino se llama Jesús, es el camino vivo, ¿sí? Porque Jesús caminó en camino de justicia, camino de verdad, ¿sí? Camino de santidad. Él caminó en estos caminos en los que nosotros también necesitamos nosotros caminar en estos caminos que caminó Jesús, ¿sí? Porque dice que nosotros andamos todos hemos alcanzado esta salvación tan grande, ¿sí? Esta salvación tan grande que fue por medio de Jesús, ¿sí? Por ese camino que anduvo Jesús, por ese camino de santidad, ese camino, él caminó también en el camino de la obediencia. Recordemos que él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Entonces, él caminó en camino de justicia, en camino de verdad, camino de misericordia, camino de servicio, y por ese mismo camino que él anduvo, nosotros debemos también andar, ¿sí? Y todos los que oigamos el evangelio, ¿sí? Por eso Jesús es el camino, y recordemos que camino, ¿qué significa camino? Camino es como, por ejemplo, ir de un lugar a otro, ¿sí? Una senda. Sin coger esos desechos. Por ejemplo, dice que sin coger esos desechos o esos atajos, ¿sí? Porque para nosotros, que a veces nosotros nos parece para llegar más rápido, ¿sí? Entonces uno puede coger para llegar a otro lugar, otro camino más rápido, pero el camino de Dios, en el camino de Dios no podemos nosotros hacer eso, ¿sí? En este caso, nosotros decir que hacer la oración de fe sería coger por otro camino, ¿sí? Es un camino equivocado, ¿sí? También que se dice ahí que guardar el sabbat es un camino equivocado, ¿sí? Y hay muchas cosas en las escrituras donde podemos nosotros compararnos cómo Jesús es el camino y que Jesús caminó en camino de verdad,
¿Mm? Porque la verdad es todo aquello que es una verdad. Es aquello que se confirma que es cierto o que es verdad. La gente puede creer en muchas cosas, nosotros podemos creer en muchas cosas, pero para salvación solo se puede creer ¿en quién? En Jesús. En Jesús, sí. Él es la verdad. Él es la verdad porque él habló de qué? De los yo soy, ¿sí? Él habló de los yo soy, ¿sí? Dijo, él habló de yo soy la verdad, ¿sí? Porque dijo, yo no he hablado por mi propia cuenta. Todo lo que he hablado lo he oído del Padre. Entonces la voz del Padre era en la boca de Jesús. ¿Sí? La lengua de Jesús. Por eso es la verdad. Porque todo lo que habló no era de este mundo, era el reino de su Padre. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros vemos acá, también dice que el que cree en Jesús no será condenado. Entonces vemos aquí que dice, el que cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Entonces vemos ahí que dice que si nosotros creemos en Jesús, el que cree en Jesús tiene vida eterna. ¿Sí? El que no cree el que no cree en Jesús será condenado. Pero para creer ¿qué necesito yo hacer para creer? Conocer. Conocerlo, muy bien. Porque yo no puedo creer en alguien que no conozco, ¿sí? ¿Cierto? Yo no puedo creer en una persona que no conozco, como poníamos el otro día el ejemplo, de que alguien venga y golpee si yo no lo conozco. ¿Será que le voy a abrir la puerta a que golpee a la medianoche? No creo, ¿cierto? Porque si no lo conocemos, No. entonces No. dice que para creer necesito conocerlo por medio de por medio de las escrituras, ¿sí? Entonces, note que la escritura está hablando que es por fe. Por eso dice ahí, que el que en él cree no es condenado. Y el que no pero el que cree, el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito. Y recordemos que Jesús es el unigénito Hijo de Dios y el primogénito, ¿sí? El que cree en Jesús tiene vida eterna. ¿Sí? Hay muchas personas que dicen que Jesús era ¿quién? Dios, ¿cierto? Pero nosotros ya al haber estudiado, haber repasado el tema del misterio de la piedad, nos quedó muy claro que Jesús no era Dios, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señora. Entonces, gracias a Dios por ese misterio, porque es un misterio donde nosotros ahí estudiamos, de que donde nos explica el Señor a través de su palabra que Jesús no era Dios. Entonces, cuando una persona dice eso, no podrá ser salva, porque dice que el que ha negado al Hijo, el que dice que hay una parte de Juan que dice que el que no cree, en una parte donde dice que si nosotros no creemos que Dios ha enviado a su Hijo, ya es anticristo, ya es un anticristo. Entonces, si no creemos que Jesús vino en carne, sangre y agua, dice que es un anticristo, ¿sí? Entonces dice que entonces la persona, el que no cree que Jesús era que Jesús fue hombre, no podría ser salva, ¿sí? Entonces el que tiene a Dios tiene vida eterna, dice Juan 5:24. Entonces, el que envió a Jesús, ¿quién fue el que envió a Jesús? Dios. Dios Padre. Dios Padre. Padre fue el que envió a Jesús. Note que ahí está
Note que aquí está reiterando que el que cree en Jesús no tendrá condenación, sino que será salvo. ¿Sí? Entonces, necesitamos creer para salvación. El que cree en Jesús tiene vida eterna. Aquí volvemos a reiterar. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Imagínense, Juan 3:36. Imagínense. Entonces, si no creemos en el Hijo, no podremos tener vida eterna, porque dice que el que se rehúsa a creer no verá la vida, y la vida está en Jesús, que Jesús fue el que vino a darnos vida, a sacarnos de las tinieblas, a pasarnos de la muerte a la vida, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo que Jesús, que Dios fue el que envió a Jesús y que en él está la vida eterna. Está reiterando, está confirmando que es así, ¿sí? Que es así, que por medio de él es que podemos nosotros tener la vida eterna. Juan 3:36. También dice, cierto es cierto, os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. El Juan 6:47. O sea, cuando dice es cierto, ¿qué está diciendo? Se los aseguro, les aseguro que así es. Les aseguro que es por cierto, que es verdad, que el que cree en mí tiene vida eterna, porque él fue el que vino a rescatarnos, ¿cierto? Él fue el que vino a darnos esa vida que no teníamos nosotros. Nosotros estábamos muertos en vida. Entonces Él viene y nos da vida. ¿Para qué? Y viene y nos trae, nos da la oportunidad de poder entrar, de poder conocer la verdad y de poder tener el privilegio de escapar y la oportunidad de escapar de la condenación del infierno, de escapar, de sacarnos de esas tinieblas, de que tengamos vida, de que podamos ver porque no veíamos, estamos ciegos en vida. Entonces Jesús viene y nos da a conocer al Padre por medio de todo su sacrificio. También dice que el que le cree a Dios tiene vida eterna. ¿Sí? Dice, de cierto, otra vez está confirmando, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Entonces, ahí nos está confirmando en este otro versículo. Dice, de cierto es cierto, se los aseguro que es así. De cierto es cierto, os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. O sea, que está diciendo, se los aseguro que el que me envió fue el Padre. ¿Sí? Y el que dice, y tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Hemos pasado de muerte a vida por medio de Jesús. Dice, el que oye la palabra de Dios y le cree, será salvo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más pasado de muerte a vida. O sea que nosotros debemos, dice que el que oye la palabra de Dios y le cree, será salvo. Porque nosotros podemos oír la palabra de Dios, pero no creerla, ¿cierto? Pero necesitamos creerla. El que lee debe creer que está diciendo, porque la palabra de Dios porque en la palabra de Dios, ¿qué encontramos dentro de la palabra de Dios? Encontramos el Evangelio, ¿sí? Entonces, si nosotros creemos en la palabra de Dios, encontramos allí el Evangelio.
porque Jesús es nuestro Salvador, ¿sí? Ahí encontramos la verdad. En la palabra de Dios encontramos a su Hijo Jesús. Dice también, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 12, 46. Entonces Jesús es nuestro Salvador, porque Él es la luz del mundo, porque estábamos en tinieblas, estábamos muertos en vida. ¿Y qué pasó? Él vino y nos rescató, nos sacó de esas tinieblas. Por eso la luz es la que manifiesta todo lo que está escondido y manifiesta lo que está en oculto. Y en este caso, ¿qué manifestó él? ¿Qué manifestó? El corazón del hombre, ¿cierto? Porque estábamos todos, estaba el corazón ahí escondido, ese corazón de pecado se manifiesta cuando viene la luz. Por eso cuando nosotros vemos, cuando el evangelio llega a una casa que no, el evangelio llega a un lugar donde no había llegado la salvación, donde no había llegado la luz, empieza a sacar todo lo que está allí escondido, ¿sí? Por eso hay veces que dicen, no, es desde que hay personas, una vez decía una familia, no, apenas yo empecé a oír el evangelio, empezaron a pasarme muchas cosas, empezaron a saber cosas, empezó como a desorganizarse las cosas, pero no, es el Señor que está sacando toda la luz y perdón, que es que ha entrado acá una llama. El Señor está organizando todo, ¿sí? Porque Él es el que viene a manifestar lo que está en oculto. Y en ese caso, ¿qué es? El corazón que está ahí en oculto. También dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, recordemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solo a través de Él podemos llegar al Padre, ¿sí? Solo por medio de Jesús tenemos derecho de ser reconciliados con el Padre, ¿sí? Porque Jesús fue el que vino a darnos a conocer al Padre. Y por medio de Jesús es que tenemos entrada al Padre, porque por medio de Jesús es que nosotros somos justificados delante del Padre, porque Jesús fue el que pagó por nosotros, ¿cierto? Y Jesús es el que viene y nos rescata de esa condición para poder que nosotros seamos perdonados por el Padre, ¿sí? Porque Jesús paga esa deuda que había en nosotros y tenemos oportunidad para llegar al Padre, ¿sí? Entonces es la necesidad que nosotros estemos, dice que caminemos en este camino de verdad y creamos que Jesús es la verdad. También dice acá, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hace la pregunta. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, 30, 31. Entonces dijeron, no están diciéndose vuélvase católico o vuélvase cristiano, sino solo, ¿qué está diciendo? Que crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, el que cree en el Señor Jesús eso debe regir nuestras vidas. Debe regir nuestras vidas que nosotros creamos en el Señor, ¿sí? Por medio de Jesús, porque nosotros por medio de Él es que somos justificados.
Entonces, si nosotros creemos en Jesús, eso debe regir mi vida. Debe estar seguro, debo darlo por cierto, debo darlo por hecho que así es. Que Jesús fue el que pagó por mí, ¿sí? Debo creer es en él. También dice que por medio de la fe somos justificados. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que en él cree. Entonces, por medio de Jesús, nosotros somos justificados. Jesús es el que nos justifica delante del Padre, ¿sí? Él es el que nos justifica delante del Padre, ¿sí? Dice que por eso es que gracias a Jesús, que la sangre que Jesús derramó, que Jesús derramó por nuestros pecados, ¿sí? Entonces, todos los pecados son remitidos a lo profundo del mar. Entonces Jesús viene y paga por nosotros, nos justifica delante del Padre, pero dice que todo aquel que cree, ¿sí? En esa fe salvadora. Somos justificados delante del Padre. Entonces, gracias a Él, gracias a Jesús que viene y nos justifica, y podemos tener entrada a esa oportunidad, esa salvación. Porque dice que por medio de Él nosotros tenemos oportunidad, porque así hay muchas cosas, porque a veces hay muchas cosas en las Escrituras donde nosotros podemos compararnos, ¿no? Como Jesús, podemos comparar como Jesús el camino, que digamos Jesús es el camino, la verdad. ¿Por qué dice que por qué la verdad? ¿Por qué? Porque es todo aquello que es cierto o que es verdad, ¿sí? Entonces, al nosotros creer en Jesús, nosotros tenemos la oportunidad de creer y conocer, ¿sí? Porque dice que mientras la persona viva, hay esperanza de salvación, ¿sí? Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Creemos nosotros esto? Juan 11, 25, 26. Entonces Jesús es el que viene a darnos la oportunidad de nosotros ser resucitados en el día postrero, ¿sí? Dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que nosotros estábamos muertos en vida, pero Él viene y nos da vida, ¿sí? Viene y nos da vida. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Creer en Él, creer en Jesús, tener esa fe para salvación, ¿sí? ¿Será que nosotros, es la necesidad que nosotros podamos creer esto? Porque dice ahí, ¿no? ¿Crees esto? Nos hace el signo de pregunta. ¿Será que creemos en esto? Amén. ¿Ustedes qué dicen? Amén, amén. Yo sí he creído y sigo creyendo. Amén. ¿Sí se está oyendo allá bien clarito?
Escuché como bajito. Amén. Se va por ratico, pero vuelve. ¿Sí? ¿No se está yendo, no se está oyendo bien? Sí, Amén, sí. hermano. Yo sí le escucho Sí, perfecto, hermanos. yo Se va también les... por ratico, pero vuelve. Para mí hay Ah, bueno. un momento en que hay intermitente, Hay interferencia, pero poco y Sí. vuelve otra vez. no hay problema. Ahora Yo sí, creo ya. que si estamos aquí todos es porque creemos en Dios, y si queremos conocerlo es porque creemos en Él. Tenemos Sí, esa señor. fe. Ujú. Que es para salvación, ¿cierto? Sí, pastor. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Para mí está claro. Para mí Bueno. también. Entonces vemos que nuestra fe salvadora a través de Jesús, a través de su obra, a través de su palabra, ¿sí? En nosotros, cuando vimos ahí la pregunta, ¿cierto? Que dice, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Ujú. Entonces, Cree en el dice que- Señor Jesús. Creer en Jesús. Y tu casa. entonces él dijo Cree en el también, Señor Jesús. dice Salvo tú y también, tu casa. que dice, escudriñar las escrituras, porque en ellas son las que dan Juan testimonio de 5. mí. ¿Sí? Entonces vemos que aquí el Señor Jesucristo dice que nosotros debemos creer en Él para poder ser salvos, para que puedan ser salvos con nuestra casa, ¿sí? Entonces, gracias a Dios. También dice que por la fe tenemos herencia entre los salvos. Dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan en las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Sí? Entonces, necesitamos nosotros, dice que necesitamos convertirnos, ¿cierto? De las tinieblas a la luz, porque recordemos que nosotros nacimos esclavos del pecado y necesitamos que pasemos de ser esclavos de allí del pecado, de ser hijos del enemigo a ser hijos de Dios, para que recibamos por la fe que es en Él, que la fe que es en Jesús, perdón de pecado y herencia entre los santificados, ¿sí? Necesitamos nosotros necesitamos que por medio de Él seamos nosotros perdonados delante de Dios. Dice que es necesario tener fe para ser salvo. Es necesario tener fe para ser salvo. Imaginas. Porque dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. O sea que si yo me acerco a Dios, Hebreos 11:6, dice que sin fe es imposible. Por eso sin fe no se puede salvar nadie, ¿cierto? Porque por Él, porque Él es el que nos da, nos hace verdaderamente libres por esa fe salvadora, ¿sí? Es creer en toda su obra, en toda la obra de Jesús, esa obra completa, perfecta y suficiente que Él hizo. Esa obra de palabra, esa obra de su crucifixión, de ese castigo que fue por nosotros, ¿cierto? Entonces, también encontramos allí en Romanos 5:1, dice que es la fe que al tener nuestro corazón, que tengamos paz para con Dios. ¿Sí? El que no le vemos,
no le debemos, es creer que ya Jesús, que nosotros no le debemos a Él, que creer que Jesús pagó por nosotros, ¿cierto? Porque recordemos que nosotros estábamos en deuda delante de Dios. Nosotros estábamos endeudados, no teníamos con qué pagar porque nosotros no teníamos con qué pagar porque lo que había en nosotros nada bueno salía de nosotros, ¿sí? Por eso es que debemos nosotros creer que ya Jesús pagó por nosotros y Él ¿qué hace? Al pagar por nosotros, ¿qué hace? Nos justifica delante del Padre. Es decir, que si nosotros no tenemos, o sea, nosotros éramos enemigos de Dios, ¿cierto? Entonces, no teníamos paz para con Dios. Eso no nos, o sea, estamos separados de Dios. Pero si nosotros no le hemos creído a su palabra, lo que dice la fe en el Señor. Y allí en Gálatas 3:11 también dice que ninguno se justificará para salvación. Todo es porque debemos creer en el Señor. ¿Sí? Dice acá, dice, por medio de la fe en Jesús tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. ¿Sí? Entonces, por medio de la fe en Jesús, tenemos nosotros esa paz para con Dios. Por esa paz que fue la que ganó Jesús. Jesús ganó que nosotros tengamos paz. O sea, que nosotros tengamos esa paz delante de Dios, para con Dios, ¿sí? Si no lo creen, si no lo tenemos, es porque nosotros no le hemos creído a su palabra, lo que dice el Señor, ¿sí? También vemos acá que dice que el justo por la fe vivirá. Y que por la fe y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Sí? ¿Qué es una persona justa? ¿Y recordamos que es una persona justa? Es la persona que Dios no culpa de pecado. Ajá, sí señora. Muy bien, mi hermanita. Una persona justa es que delante de Dios no inculpa de pecado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos mira cuando nosotros nos presentamos delante de Él en nosotros, en la persona, no hay pecado. Entonces Jesús va y la presenta delante del Padre y dice, ya pagué por ella. ¿Sí? Ya pagué por ella. Entonces, el Señor nos mira y en la persona ya no encuentra ese pecado. ¿Sí? Entonces ya somos delante de Dios justos, porque nos justificó Jesús. Él fue el que vino y nos justificó. Él fue el que vino y pagó por nosotros. Él fue el que vino y nos rescató de la condenación del infierno. Fue el que vino a darnos vida en abundancia. Vino a darnos oportunidad de que fuéramos salvos. Por eso es que dice que vemos que si una persona, dice que los que creemos, si una persona solamente cree en el conocimiento de la letra, pero no cree en la obra y en la palabra de Jesús, pues tampoco puede ser salva, puede llegar a ser salva.
porque puede a veces que nosotros tengamos el conocimiento y nos sepamos todo de pe a pa y lo digamos perfecto y no se equivoque en nada, pero al convencimiento es otra cosa, ¿cierto? Al creerlo, porque puedo decirlo de muchas veces, puedo decir, sí, el Señor ya viene. Puedo repetirlo, el Señor ya viene, el Señor ya viene. Pero de allá a decirlo, al creerlo, es una gran diferencia, ¿cierto? Si yo puedo decir muchas cosas, pero una cosa es decirlas, otra cosa es creerlas en el corazón, realmente. ¿Sí? Porque la salvación, porque dice que si nosotros creemos en esa fe que es para salvación, porque dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe en Jesús. Pues que porque por gracias sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? O sea que la salvación no es por obras, sino que empieza, ¿por qué? Por fe. Después de la fe en la salvación, ¿sí? Esa llevará, después de que hay la fe en la salvación, ¿qué pasa después? Esa me lleva a las obras, ¿sí? Porque dice que no es por obra para que nadie se gloríe, ¿sí? Pero esa fe debe ser en Dios, que es de Dios, que no es de nosotros. Por eso es que los que creemos dice que los que creemos en Él, nos dio la potestad de ¿qué? El que cree en Dios, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si no hubiéramos creído en Él, no tendríamos el privilegio de ser sus hijos, ¿cierto? Entonces tenemos un gran privilegio de ser hijos del Todopoderoso, del que todo lo puede, del que todo lo sabe, del que todo lo hace, del que tiene el poder. Es un gran privilegio, ¿cierto? Es un regalo inmerecido. O sea, ¿qué debemos hacer nosotros? Cuidar esta salvación, que es por gracia, que no nos costó, pero le costó a una persona un precio demasiado alto. Una persona como ustedes y como yo, pero sin pecado. Viene y recoge ese pecado, va y lo paga por nosotros, ¿sí? Entonces, acá, digamos, podemos nosotros preguntar, ¿cómo nos ha dado Dios la potestad de ser hechos sus hijos? ¿Cómo nos ha dado esa potestad de que nosotros podamos ser sus hijos por medio de esta fe, por medio de esta gracia? Una gracia que alguien pagó por ustedes y por mí, ¿sí? Porque yo en mi corazón creo que Él pagó por mis pecados. Él pagó por nuestros pecados. Pagó esa deuda, me justificó delante del Padre. Pagó esa deuda que me separaba con el Padre, ¿cierto? Y me justificó delante de Él. Y me justificó para poder ser resucitados en el día postrero. ¿Sí? Cuando dice que para cuando nosotros nos presentemos al Padre, en nosotros no haya pecado. Por eso es importante que cuando nosotros escudriñemos las escrituras, escudriñemos su palabra, podamos nosotros llegar a creerlo, ¿cierto? En lo que Él hizo, en lo que Él dijo, en esa persona
en la persona del hombre Jesús. ¿Sí? Podamos nosotros creerlo y conocerlo. Creemos y lo conocemos. ¿Sí? Por eso es muy importante, porque a veces uno piensa que porque hace obras, uno puede ser salvo. Pero es que yo le llevo mercado a los pobres, pero es que yo le ayudo a las personas, pero es que yo les sirvo, pero es que yo oro, pero es que yo allá, y se justifica uno por las obras. Que cree que por las obras uno puede ser salvos, pero dice que es por gracia, sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, o sea que la persona, uno por las obras se puede gloriar, ¿cierto? Uno cree que porque hace obras, uno es bueno, o que porque hace obras, uno no merece nada malo, ¿sí? Pero una cosa es hacer las obras, otra cosa en la fe en Jesús para salvación, ¿sí? También dice que somos justificados por medio de la fe en Jesús. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Pregunta. Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces recordemos que Jesús fue este justo que nos justificó, este justo que vino y que pagó por nosotros, ¿sí? Porque Él fue el Cristo que cumplió las escrituras. No hay otro Cristo, no hay otro ungido, ni enviado. Como vemos nosotros desde el principio, que hemos leído que dice que Él cumplió las escrituras, que se cumplió, que fue el que las vino a cumplir. Por eso dice que todo aquel que cree que Él es nacido de Dios, todo aquel que ama al que es engendrado, ama también al que ha sido engendrado por Él, o sea, a Dios. Entonces, gracias a Dios, porque dice que el que cree en Jesús, como lo dicen las escrituras, será salvo. Dice, el que cree en mí, como lo dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, dice que podemos llegar a ser hijos de Dios, porque lo diga nuestra boca. Tiene que haber en nosotros, no porque lo diga nosotros no porque lo digamos nosotros en palabras. Dice que tiene que haber esa convicción de haber creído. Tiene que haber esa convicción en nuestro corazón. ¿Sí? Tiene que haber creído, haber permitido que el Espíritu Santo
le convenciera en su corazón de la obra salvadora de Jesús. Sé que nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo nos convenza, ¿sí? Si nosotros no nos ha convencido el Espíritu Santo, no le hemos permitido que nos convenza, todavía dudamos de esta salvación tan grande, entonces ¿qué pasaría ahí? Nos faltaría creer. Nos faltaría creer más y orar más para que el Espíritu Santo nos convenza cada día. ¿Sí? Más de lo que nosotros debemos estar convencidos, porque necesitamos estar convencidos para estar preparados y listos para partir con el Señor. Si nosotros no estamos convencidos, como hablamos ahorita, dice, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nosotros necesitamos estar convencidos de que el Espíritu Santo nos permita que tengamos esa convicción de haberle permitido, ¿sí? De que nosotros podamos creer que somos hijos de Dios. Primera de Juan, aquí vemos primera de Juan 5, 4, 5. Vamos a leer aquí un momentico, primera de Juan. Dice acá, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Acá también en el 4. Porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros no vamos a vencer el mundo con cosas de esta vida. Es con la fe en el que también venció el mundo. ¿Quién fue? Jesús. Jesús fue el que venció al mundo. ¿Sí? Jesús fue el que venció. Y como Jesús venció al mundo, ¿cómo lo venció? ¿Cómo venció Jesús al mundo? Dice que lo venció a través de su cuerpo, de su carne, de su sangre, de su hueso. Lo venció a través de no haber pecado. Por eso es que nosotros también debemos creer que al ser hijos de Dios, vencemos al mundo. Y el mundo ya no nos vencerá a nosotros. Porque el mundo, ¿sí? Ya no, porque el mundo, cuando habla del mundo, cuando se está hablando del mundo, ¿de qué es? ¿Se está hablando? Dice que del pecado. ¿Sí? Se habla del pecado. Entonces, es la necesidad de que nosotros podamos creerlo. También dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Como hablábamos ahorita. Gálatas 3, 26. ¿Sí? Pues hablábamos ahorita que porque él cumplió las escrituras. No hay otro Cristo, no hay otro ungido, ni otro enviado como él. Como vemos desde el principio que hemos leído que él cumplió y que en él se cumplieron las escrituras. Por eso es que dice que todo aquel que es nacido de Dios, ama al que ha sido engendrado por él, al que ha sido enviado por él.
Entonces vemos aquí también que dice que confesando que Jesús es el Señor y que creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos de los muertos, somos salvos. Confesando que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nosotros creemos que Dios fue el que resucitó a Jesús, ¿cierto? Él fue el que lo resucitó. Creemos que Él es el verdadero Hijo de Dios. ¿Sí? Si nosotros, digamos, dice que en este caso, creer es dar por cierto algo que sea falso o verdadero. Creemos que en Él es el verdadero Hijo de Dios. Si es verdadero, eso se llama creer. Estamos en la verdad. ¿Sí? Pero también dice que a nosotros, dice acá que si creemos en nuestro corazón, si lo confesamos también con nuestra boca, esa es la palabra que predicamos. Entonces, si nosotros confesamos que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Nosotros creemos que Dios resucitó a Jesús, ¿cierto? Que Jesús no se resucitó solo, sino que el Padre lo resucitó. Lo resucitó, lo sacó de allí el Hades, ¿cierto? Sacó su alma, su espíritu del Hades, su cuerpo de la tumba, ¿cierto? Cuando muere físicamente, que queda allí en la tumba su cuerpo, pero su alma y su espíritu van a pagar por nosotros allí en el Hades. Entonces, nosotros creemos que Dios lo levantó allí de los muertos, ¿sí? Que Dios lo sacó de allí. No fue él solo, no resucitó él solo, sino que Dios fue el que lo hizo y nosotros lo confesamos que así es. Dice que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, es nacido de él, ¿sí? Entonces, para nosotros también, a veces en los tiempos atrás o en otros tiempos, ¿cierto? Que nosotros a veces nos hacían creer cosas en el pasado, cosas de Dios y de Jesús que no eran ciertas, ¿sí? Nos hicieron creer que Jesús nació el 24 de diciembre. Nos hicieron creer que Jesús era Dios. Al ver todo esto nosotros, a la luz de la Escritura, que creemos en el verdadero, en el Evangelio, ¿sí? Que hay en el mundo, que Jesús es el Evangelio, el Hijo de la Virgen María, el Hijo de Dios, ¿sí? Por eso es que dice que creer en el Hijo de Dios, el que cree en el Hijo de Dios, tiene vida eterna, es nacido de Él, ¿sí? Y dice también que y tiene testimonio, y el que no cree, el que no le cree a Dios, si nosotros no le creemos, dice que lo hemos hecho a Él mentiroso, porque no hemos creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, ¿sí? Vemos que Dios dice que Dios es el que da testimonio de su Hijo, porque dice allí que
dice que Él es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Mm? Entonces, dio testimonio acerca de que Él era su Hijo. Si yo creo en la palabra de Dios y creo que el Señor Jesús es Hijo de Dios, pues entonces no llamaremos al Señor mentiroso. ¿Mm? ¿Cómo creer en el Hijo de Dios? ¿Cómo nosotros no creer en el Hijo de Él? ¿Cómo no creer a muchos? Porque a veces nosotros nos ha pasado que cuando nosotros estamos, cuánto tiempo llevamos orando y nosotros no vemos el milagro. Entonces a nosotros no nos debe preocupar cómo lo va a hacer Dios, sino que nos debe preocupar es orar con fe. La fe es la que nos lleva a mirar el milagro de Dios, ¿sí? El milagro en la persona que está enferma. Pero muchas veces nosotros oramos y si oramos tal vez sin fe, ¿cierto? O con fe o con afán. Si pedimos nosotros de pronto la sanidad, la debemos pedir con fe, creyéndola en la grande llaga de Jesús. Entonces le podemos estar haciendo, si nosotros no le creemos, si nos acercamos a Dios y no le creemos, dice que lo estaremos haciendo a Él mentiroso. Por eso es que debemos tener mucho cuidado cuando hacemos una oración, cuando oramos, que debemos orar con todo el corazón, por nosotros mismos, por los demás. Es una oración que Dios la responde, debemos creer que Dios responde a su tiempo. Y el tiempo que Él responde, dice que Él nunca llega tarde. Dios no llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Pero a veces nosotros no lo dejamos entrar. ¿Mm? Nosotros es a veces los que le ponemos prejuicios. A veces los que lo ponemos a esperar. Pero Él llega a tiempo. Un ejemplo de una persona que una vez el Señor le llegó a tiempo. A esta persona le llegó el Señor a tiempo, pero esta persona en el momento no quiso o no entendió o no sé qué pasó, ¿sí? Es un ejemplo de una persona que le pasó esta historia. Entonces, esa persona dijo que esperara que más adelante quizás, pero le empezaron a acontecer un poco de cosas, le pasaron cosas, situaciones difíciles, y entre más pasaba el tiempo, más situaciones difíciles le sucedían. Pero esta persona contaba que el Señor, cuando le llegó a su casa, todas estas cosas no le habían acontecido. Pero el Señor llegó a evitar que fuera a pasarle todas esas cosas porque Él ya sabe lo que va a pasar más adelante y Él ya sabe lo que uno va a hacer. Él ya sabe los problemas o las situaciones que uno se va a meter. Pero en el momento uno no lo ve así. Uno no lo ve sino que, ay, ya llegaron otra vez con la insistidera. Otra vez ya vienen a decirme que me vuelva evangélico, cristiano, quién sabe qué, que me cambie de religión, porque a veces eso es lo que, cierto, le dicen a uno, que uno piensa que la persona piensa que uno lo va a hacer cambiar de religión, o quizás quién sabe qué les va a hacer pensar o qué les va a decir que crean. Pero resulta de que
la persona, entonces le sucedieron muchísimas cosas duras. Y después contaban que cuando ya pasó todas estas situaciones, ahí sí quiso volver, ahí sí quiso dejar que el Señor entrara a su corazón y abrirle la puerta del corazón, porque recordemos que nosotros somos los que abrimos la puerta, ¿cierto? Nosotros somos los que le abrimos la puerta al Señor para que entre y haga y more en nosotros. Él golpea la puerta y él golpea. Y nosotros decidimos si le abrimos o lo dejamos pasar, ¿cierto? Y el Señor le golpeó la puerta a esta persona. Y en el momento no le quiso abrir, sino que estaba como tan envuelto en situaciones, en cosas, el corazón lleno de tanta cosa, de odio, bueno, en fin. En ese momento no le quiso abrir el corazón. No sé, ¿ahí me están oyendo mis hermanos? Sí, señora. Amén, hermana. Y no es que aquí Solamente. veía la pantalla que se había quitado y yo, ay, ¿qué pasó? Bueno, lo cierto es que resulta de que después le sucedieron ese poco de cosas y ahí sí quiso abrirle la puerta al corazón al Señor, pero lo que el Señor estaba evitando es que fuera a pasar todo eso, que le fueran a pasar toda esa clase de situaciones de tristeza, de todo lo que tuvo que acontecer, que fueron cosas difíciles que nos contaba. ¿Sí? Por eso el Señor dice que Él llega a tiempo, Él no llega tarde. Él llega a tiempo, pero cuando llega a tiempo cuando llega, nosotros debemos no dejarlo ir, creerle. Creerle que vino a buscarnos, porque Él vino y nos encontró, nos halló y nos encontró. Como recordemos la historia del hijo pródigo allí en el verdadero arrepentimiento. Él viene, nos busca, nos encuentra para salvación, pero nosotros no dejemos soltarnos de la mano, porque nosotros somos los que decidimos si lo dejamos, si nos soltamos de su mano, Él no nos suelta, nosotros somos los que nos soltamos, o no le agarramos más y le tomamos todo el brazo, ¿sí? Nosotros somos los que debemos apegárnosle ahí y no soltárnosle y creer en Él, creer que Jesús es su Hijo y que por medio de Jesús podemos nosotros también pasar a ser sus hijos, ¿sí? A ser hermanos de Jesús y que Jesús sea nuestro hermano mayor. Qué privilegio tener un hermano tan hermoso, tan obediente y tan de ejemplo, que es el único hombre que ha dado ejemplo aquí en la tierra, que es ¿quién? Jesús. Ese ejemplo en su obediencia, ese ejemplo en su santidad, ese ejemplo en el perdón, en el amor, ese ejemplo en creerle al Padre, en tener esa convicción que él le pudo creer a Dios que lo que el Padre le dijo, así fue. Como el Padre le dijo, por eso es que él le dice, este es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia, a Él oíd. ¿Sí? Y Dios dio testimonio de que Jesús era su Hijo. Qué bueno que Él dé testimonio de nosotros que seamos sus hijos, ¿cierto? Dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu si somos hijos o no. ¿Sí? Entonces, qué hermoso que podamos decir también que nosotros podamos creer que Profe. por medio... Señora. Qué pena la interrumpo. ¿Y cómo se da eso? ¿Qué, mi hermanita? El espíritu al espíritu. ¿El espíritu del espíritu? Sí, que da testimonio el espíritu de Dios al de nosotros. ¿Cómo es eso? O sea, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, porque digamos nosotros, Él es el que nos muestra delante de Dios cómo estamos. ¿Sí? Es el que porque nosotros, digamos, nosotros nos demoramos en decirle al Padre, Padre,
muéstrame cómo estoy delante de ti, que más nos demoramos en pedirle que Él nos está mostrando. Porque dice que porque dice que el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Si nosotros hacemos las cosas, somos guiados por el Espíritu de Dios, vamos a hacer siempre las cosas que le agradan a Dios. ¿Sí? Y no nos vamos a desviar por lo que le desagrada a Dios. Así no tenga que agradar quizás a la familia, quizás a las personas, porque hay veces uno piensa que por agradar a una persona está bien y uno puede agradar a la persona y se va en contra de Dios. ¿Sí? Pero no, dice que es poderle decir no al pecado, prefiero vivir. Así las personas se vayan en contra de uno. ¿Sí? Entonces, el Padre, Dios nos muestra su espíritu, nos da testimonio a nuestro espíritu si somos hijos de Él por medio de lo que hacemos. ¿Mm? Entonces, dice que por la fe nosotros debemos alcanzar, por la fe para alcanzar nosotros esa salvación. ¿Sí? ¿Es por qué? Porque hasta que nosotros no cerremos, nosotros debemos estar aquí ejercitándonos, estar preparándonos, estar todos los días hasta el fin. ¿Mm? Necesitamos estar obedeciendo sus mandamientos. Porque se puede, dice que la salvación se puede perder. ¿Mm? Entonces, nosotros necesitamos obedecer sus mandamientos, lo que el Señor nos mandó, dice que para cuando Él viniera nos encuentre haciendo aún más de lo que nos ha mandado hacer. ¿Sí? Podamos hacer más de lo que Él nos ha dicho que hagamos. Si Él nos dice que debemos orar sin cesar, debemos orar sin cesar. ¿Sí? Perseverar hasta el fin. Siempre estando ahí preparado. Dice que Él nos tomará y nos limpiará con la sangre del Cordero. Nos limpia de todo. Profe, no le oigo. Jesús es el Hijo de Dios, que creemos que Él es nuestro hermano mayor, el Hijo de Dios. El que no cree en Jesús hace a Dios mentiroso. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ay, ay, ay. ¿Mm? ¿Sí? El que Están echando la bala en Génova. ¿Sí? Ya, Dios mío. Ahorita orar otra vez. Dice, como hablábamos ahorita, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Juan 5, 4, Hermanita 10. Caterine, Señor, pastor. que la pregunta que hace la hermana, que cómo hace uno para entender que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es importante lo que dice Romanos 8, ¿no? Usted mencionó uno de los versículos. Dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Ajá. Y dice la Biblia también, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Pero hay un versículo muy tremendo, el 9, que dice más, vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Y si el espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí? Y luego el 13 dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es la razón por la cual el espíritu da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Porque Sí, claro. hacemos lo que a Dios le agrada, lo que el espíritu hace. Y la carne ya muere para nosotros, lo que es las obras de la carne. Y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. De tal manera que es la diferencia y que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón hace que realmente somos hijos de Dios, porque ya no hacemos las cosas que le desagradan a Dios, sino las cosas que agradan a Dios. Ya no andamos en nuestra voluntad, sino en la voluntad de Dios. Claro, ya nuestros pensamientos, nuestros actos, lo que pensamos, lo que hablamos, todo va en función y agrada a Dios como lo hacía Jesús. ¿Sí? Porque Jesús en Nuestro ningún momento, comportamiento. nuestro comportamiento, nuestras Ajá. obras, lo que hacemos, lo que aún ofrecemos, porque vemos que Jesús dio ejemplo en todas estas cosas, ¿cierto? Jesús en ningún momento Correcto. pecó. Jesús nos dio ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Sí, dice que he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nosotros creemos en Jesús, estamos conociendo a Jesús, estamos conociendo a Dios, estamos conociendo cómo es que podemos nosotros llegar a ser como hacía Jesús. Jesús caminó en estos caminos que ahorita estamos nombrando y cada una de estas cosas que él hizo, todo lo que él hizo, siempre fue en función de agradar a Dios y fue en función del amor por nosotros, del amor por la salvación, del amor por salvarnos a todos nosotros, porque no era fácil lo que a él le tocaba venir a hacer, cargar el pecado de toda la humanidad, que imagínense nomás pagar por toda la humanidad. ¿Sí? Entonces, él siempre es el tener el conocimiento de nosotros, poder hacer como hacía Jesús, desechar lo malo, tomar lo bueno, de cualquier cosa, ¿cierto? De una conversación, de un programa, de todo, de todas las cosas. ¿Sí? Siempre Jesús tomaba lo bueno, desechaba lo malo. Que tenía el conocimiento pleno, el conocimiento claro de las escrituras. Él no se salió de ninguno de los mandamientos. Él no se salió de ninguno de lo que él le tocó de lo que él debía cumplir, lo que dependía de él, ¿sí? De lo que de él dependía, él no se salió por decir, a mí me parece más fácil que es por allí. Él no se fue por otro camino, sino que caminó por el verdadero camino. ¿Sí? Entonces, que Dios nos ayude cada día a que nosotros estemos preparados, estemos listos, estemos haciendo conforme el Señor nos ha mandado. ¿Sí? Nos quedó faltando unos punticos, como unos poquitos, pero ya van a ser las 10, no alcanzaríamos, entonces los dejamos con la ayuda de Dios el miércoles y ya continuamos el otro tema. Ya nos faltan poquitos. ¿Cómo se han sentido ahorita siguen unos temas que también son muy trascendentales, que debemos nosotros prestarle mucha atención porque ya vienen los puntos claves donde vamos a aprender realmente qué nacer de nuevo, qué no nacer de nuevo, para qué nacer de nuevo. Y vamos y estamos finalizando porque recordemos que este primer módulo
es el que nos permite el Señor que por medio de este módulo, de todos estos temas, el Señor nos ayude y nos permita poder nosotros nacer de nuevo, ¿cierto? Entonces, pues, le damos gracias a Dios. No sé si tengan algún aporte, alguna sugerencia, alguna otra pregunta o no, o alguna confusión, no sé. O así, o estuvo claro. Porque recordemos que hay la fe, esta fe es para salvación, ¿cierto? Porque hay otra fe que es para otras cosas, pero la que estamos viendo, por eso dice la fe salvadora. Es para esa fe que es para salvación. Profe Caterine, Señor. pues ahí de lo que nos está enseñando dice que hay muchos puntos, ¿no? Sí, Uno señora. de ellos es el que cree en Jesús, en el nombre de Jesús, en que Él es el Hijo de Dios, el que, ¿cómo decía otro? El que, o sea, son muchos puntos. Pero entonces, a lo que voy es, todos estos puntos se resumen es a uno solo, no solamente se puede solamente creer en un solo punto. De que si se confiesa en el nombre de Jesús ya eres salvo. O sea, una persona no puede decir digo yo, que esto en el nombre de Jesús ya soy salvo y ya es salvo porque lo confesó. Por eso es que dice ahí, por eso es que dice a mí, ahí mi hermanita, el que cree y lo conoce. ¿Se acuerda que vimos ahí en una parte donde dice, porque nosotros no le podemos abrir a alguien que no conocemos? Necesitamos tener esa fe en Él para creer, para conocerlo, para salvación. ¿Sí? Porque Sí. yo no puedo decir, sí, yo creo en el Hijo de Dios y por creer, y porque creo y porque tengo fe, ya soy salvo. Por ejemplo. Debo conocerle, ¿cierto? Como por decir, nosotros debemos conocernos para saber quiénes somos. Nos estamos conociendo también al estarnos reuniendo en este tiempo de capacitación. ¿Sí? Hay, Que perdón, necesitamos hay un versículo en conocernos más. Colosenses capítulo 2, el verso 6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. ¿Me Amén. escucharon? Sí, señor. Colosenses 2:6. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Yo creo que es importante. ¿Qué es andar? Es lo que estamos hablando del camino, ¿no? Que andar por el camino es andar en Él, andar en la voluntad de Él, vivir como Él quiere, agradarle en todo, como dice en otra parte de la palabra. Y creo que desde lo que está hablando la hermana en las preguntas que hace. Entonces, lo mismo que estamos hablando de que el Espíritu de Dios da testimonio en nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Entonces, este versículo es muy importante, ¿no? Que de la manera que nosotros hemos conocido al Señor, andar en Él. La pregunta sería, ¿qué es andar en Él? Todos los días, cada momento, andar en su voluntad. Que debemos caminar en los caminos que Él anduvo, ¿cierto? Pero yo debo saber cómo caminar en el camino, porque dice ¿Cómo anduvo Él? Camino, el camino de verdad, el camino de santidad, Sí. el camino de obediencia, de amor, Sí. de perdón. Entonces, yo debo conocer cada uno de estos caminos, cómo fue que lo hizo para poder también hacerlo. Sí. Lo mismo dice también el mismo Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno de Él, Señor, agradándole en todo. ¿Sí? Agradándole en todo. Eso es andar uno en el Señor. Agradándole en todo. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es muy importante todo lo que tiene que ver para uno tener la convicción de que realmente ha creído en el Señor Jesucristo. Sí, esa fe que a diario está.
una continuidad, Eso- es un vivir, es un Eso, permanente, es constante, ¿sí? En medio de las circunstancias, en claro, medio de las pruebas, ahí estamos, ahí estamos. Esa es la fe de lo que nosotros hemos creído. Y sí, que Él porque está a dice que nuestro eso lado debe, siempre. ajá, de eso debe regir mi Ujú, vida. Debe regir mi vida, debo correcto. creer en mi corazón. Si no lo creo, tal vez lo puedo decir, como hablamos ahorita, tal vez lo puedo pronunciar, ¿cierto? Puedo decir que soy hijo de Sí. Dios en palabra, pero necesito el Señor, dice que no es por obra. Necesitamos nosotros, es que sea con los hechos, ¿sí? Que yo pueda creer, que nosotros Ajá. podamos creer que Jesús, eh, que Jesús que Jesús que Jesús es el evangelio, que es el que vino a salvarme, vino a rescatarme, vino a pasarme de muerte a vida porque estamos muertos. Pero ¿cómo fue que él lo hizo? ¿Cómo fue que fue este sacrificio? ¿Cómo fue que fue todo esto que a él le sucedió? ¿Sí? Porque recordemos que Jesús es la vida. Y debemos creer que Él es el que vino a darnos vida, vida en abundancia, vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, la fe en nosotros debe ser en Él siempre, ¿sí? La fe en Jesús, esa fe salvadora. Por eso se llama fe salvadora, ¿sí? Porque es todo, ¿por qué? Porque es todo lo que Jesús hizo. ¿Sí? Todo lo que Él hizo, ¿para qué? Para salvar, para Para que nosotros justificar, hacemos algo. para justificarnos, para salvarnos, para que nosotros no fuésemos a ser condenados. Entonces debo conocer toda su obra, todo su sacrificio, ¿cierto? Entonces debemos nosotros creerlo en nuestro corazón, ¿m? Creer cada una de estas cosas que Jesús hizo y, y creerlo en nuestro corazón y poderlo nosotros conocerlo, poderlo entenderlo, que es para salvación y para vida eterna. ¿Sí? Lo apago acá esto. Amén. O igual con la ayuda de Dios. Gloria a Dios. Sí, falta un minutico. Con la ayuda de Dios, reforzamos otro poquito y si salen duditas, pues ahí las resolvemos y terminamos los punticos que nos quedaron pendientes. ¿Listo? Bueno, sí, Con la señora, ayuda muchas de Dios, que el gracias. Señor Pastor Gerardo también, apareje muchas todo. Amén. gracias. Gracias Amén. a Dios. Con Entonces, gusto. ¿alguien quiere Dios los bendiga. apoyarnos en esto? Amén, hermano. Quiera orar, oramos y oramos también por lo que estaba contándonos el pastor que estaba en una situación allá otra vez. Sí. Estaba sonando la bala parejo. Ah. Padre Santo. ¿Quién Entonces, sabe qué habrá acontecido? alguien que quiera orar y una vez oramos Amén. por Colombia. ¿Listo? Gracias, Señor. Vaya, por favor, pedir por Dora, por la hermana Dora Balaguera, que es tía de la pastora Zuley, el hospitalizar. ¿La hospitalizaron? Amén. Ah, bueno. ¿Es quién quiere orar en esta noche? No Amén. todas a la- Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te adoramos y te damos muchas gracias por ser tan bueno y por amarnos tanto aún sin merecerlo. Te damos gracias, Señor, por la presencia tuya a través del Espíritu Santo. Te damos gracias por las promesas que hay en tu palabra, porque son fieles y verdaderas. Padre, gracias por tu misericordia a través de tu Hijo amado. Gracias por la salvación. Gracias, Señor, por habernos escogido. Gracias, Señor, porque por la fe nosotros creemos que somos hijos de Dios. Gracias, Señor, por la transformación, la renovación de nuestra vida. Gracias, Dios, porque a diario podemos convencernos de la realidad que eres tú para nosotros. Es un gran privilegio. Ayúdanos, Señor, para ser hombres y mujeres de fe, para que cada día a través de las circunstancias de la vida cotidiana nosotros podamos
que nuestra fe sea fortalecida, Dios mío. Te alabo y te doy muchas gracias por mis hermanos que están aprendiendo juntamente conmigo. Padre, gracias por la hermana Caterina, bendícela, ayúdala, bendice a los otros profesores que hay, Señor, de los diferentes módulos. Queremos, Señor, que este programa, los 3,000 obreros, sea una luz, Señor, en el mundo lleno de tinieblas, sea la sal de la tierra, Señor, del mundo descompuesto por el pecado. Oh Dios amado, en este momento yo quisiera que nos continuáramos orando por nuestro país, Colombia. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, porque tú nos estás uniendo y estamos, Señor, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir de pedir por nuestro país. Bendice a nuestros gobernantes, Señor. Queremos que guardes al ejército, a la policía. Queremos que tenga misericordia, Señor, de cada colombiano. Dios mío, que todas estas cosas que están sucediendo es cumplimiento de la palabra. Pero como iglesia nosotros podamos sentir que somos uno solo en Cristo Jesús y que solo tú tienes el poder de cambiar cosas. Gracias, Dios mío, en este momento, porque podemos confiar y podemos estar seguros que bajo tu cobertura estamos seguros. Señor, ven que han hospitalizado, Señor, que es familiar de mi prima, Señor, tenga misericordia y queremos que la mano de Jesús esté extendida sobre ella. Di la palabra, Señor, y ella será sana. En el nombre de Jesús la encomendamos en tus manos y pedimos que a través de las llagas de Cristo ella sea sanada. Todo virus de enfermedad que quiera atormentarla, Señor, en el nombre de Jesús pedimos, unidos en la fe en ti, Señor, que tú puedes obrar y transformar, Señor, con esta enfermedad, que sea para gloria de su nombre y quede en testimonio de que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor, y permite, Señor, que el miércoles nos encontremos otra vez todos dispuestos para aprender de tu palabra. Gracias te damos por estos momentos preciosos. Bendícenos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gracias a Dios. Gloria al Señor.